Estimadas y estimados estudiantes de la asignatura Educación Comparada, código 00158, sean todas y todos cordialmente bienvenidos a este espacio, si se quiere, de síntesis sobre los contenidos y los objetivos más significativos del capítulo 1 de la unidad didáctica de la asignatura. Yo soy el profesor Cristian Ocampo y voy a estar compartiendo con ustedes no solamente este espacio, sino otros más, donde vayamos abarcando cada uno de los capítulos de la unidad didáctica y podamos ir quizás sugiriendo, ¿verdad?, algunas recomendaciones, algunos consejos de cómo ir abordando tanto la lectura como el estudio de cada uno de los capítulos. Solo que para este caso en particular vamos a enfocarnos en el capítulo número 1. Para comenzar, nos interesa presentar la unidad didáctica de la asignatura. Como ustedes saben, se titula Introducción a la Educación Comparada. Su autor es Carlos Olivera, un argentino especializado en el campo de la educación. Y este libro tiene pues una propuesta, una división, ¿verdad?, capitular bastante interesante. Vamos a irlo viendo uno a uno. El primer capítulo, que es el que vamos a tratar en este primer video, se denomina ¿Qué es la educación comparada? Es un capítulo más de ubicación en la temática, de entender qué es la educación comparada, cuál ha sido su origen histórico y un poco también, bueno, cuál es el ámbito en el que se enfoca la actividad de esta importante disciplina. El capítulo 2 se denomina diversidad de enfoques científicos. Va muy en la línea de poder analizar los enfoques que por lo general se incorporan al momento de realizar análisis o investigación desde la educación comparada. Básicamente, perspectivas epistemológicas que tienen su influencia en la educación comparada. El capítulo tercero ya es un capítulo más profundo, un poco más especializado en lo que es la temática de la educación comparada, porque, como lo dice su título, Categoría Científica de la Educación Comparada, hace toda una reflexión sobre el carácter científico que tiene esta disciplina, tomando en consideración el contexto de las ciencias de la educación. Por su parte, el capítulo 4 también es un capítulo que profundiza elementos metodológicos de la educación comparada. De hecho, noten su título, Metodología de la Educación Comparada, y es una reflexión exhaustiva sobre las características y las principales peculiaridades que presenta el método comparativo, que es el que fundamenta el desarrollo de la educación comparada. Ya para el capítulo 5, titulado Historia y Futuro, pues el autor entra básicamente a analizar cuál ha sido el progreso, la evolución histórica de la educación comparada y sobre todo, bueno, cuáles han sido sus aportes en diferentes momentos, en distintas coyunturas, especialmente el actual, es decir, al momento en que el libro pues es publicado. Finaliza la obra con un capítulo número 6 que se denomina Educación comparada y conducción educativa, y que, como se indica en ese título, básicamente Olivera lo que hace es reflexionar sobre, bueno, cuáles han sido los aportes más importantes que ha brindado la educación comparada, especialmente en uno de sus principales objetivos, ¿verdad?, que es el de poder aportar, poder digamos, generar determinados conocimientos, determinados insumos para facilitar la conducción de los sistemas educativos, para lo que sería, por decir algo, el planteamiento de políticas educativas y toda su debida implementación. Ya entrando en materia relacionada con el capítulo 1, tal y como se indicó anteriormente, este capítulo en donde se nos trata de aproximarnos a lo que es la educación comparada, a lo que hace, a su funcionalidad. Y noten que hay 5 partes bien definidas
en ese capítulo. Por ejemplo, la número 1, que se refiere a los antecedentes y a los orígenes de la educación comparada. Número 2, algunas aproximaciones iniciales, ¿no?, a lo que es este campo de estudio. La tercera habla de las características definitorias. Me parece que es una de las partes más importantes a atender en el capítulo. Luego viene la cuarta parte sobre la temática esencial de la educación comparada. Por ahí se mencionan algunos rasgos de su estructura. Y finalmente, bueno, hay unas finalidades que se aclaran sobre la unidad didáctica como tal. Así que la recomendación de enfocarse bien, centrarse bien en los puntos del 1 al 4 en este caso. De entrada, bueno, el libro presenta una introducción en la cual pues se nos hace ver de manera un poco general qué es la educación comparada, y digamos la síntesis de eso lo pueden ver en la siguiente presentación. Olivera como prioriza, me parece a mí, dos aspectos que no podemos olvidarlos. Número 1, que la educación comparada es una disciplina, es un campo de estudio importante dentro de lo que sería la educación como tal, y que bueno, tiene su foco en el estudio de todo lo que sería la actividad educacional. Así que eso pues que no se nos vaya a perder de vista. Pero además habla de que, aparte de ser una disciplina, es ante todo un modelo de análisis, de investigación, que es muy propio, muy específico de las ciencias de la educación. Cosa que llama la atención porque generalmente las ciencias de la educación retoman modelos, enfoques, técnicas, procedimientos, instrumentos, etcétera, de otras ciencias sociales, por ejemplo. Pero en este caso, Olivera es muy claro de que la educación comparada es un modelo específico de las ciencias de la educación, que ha surgido de las ciencias de la educación y que se aplica en lo que sería el objeto de estudio de las ciencias de la educación. De ahí que él habla de que es un enfoque de lo que sería el estudio que se asume del fenómeno educativo. Ya en el tema de los antecedentes y el origen de la disciplina de la educación comparada, del método de la educación comparada, vamos a ver que bueno, hay algunos antecedentes que llaman la atención por parte del autor. Por ejemplo, que desde la edad antigua, en los tiempos de los griegos y los romanos, ya se empezaban a hacer comparaciones entre instituciones educativas, ¿verdad? Cosa muy normal porque pues habían viajeros que eran muy cultos y que bueno, al andar recorriendo el mundo de aquella época, pues obviamente uno de los puntos de interés era cómo funcionaba la escuela, ¿verdad? Y por ahí entonces viene el tema ese de poder comparar, ¿no?, qué pasaba entre las diferentes regiones a nivel educativo. Entonces eso se toma como un punto de inicio de la educación comparada. Igual en la Edad Media hay algunos precedentes interesantes, ¿verdad? Sobre todo cuando se da ese contacto, ¿verdad?, en Europa del islamismo con el cristianismo y el judaísmo. Y entonces eso permite pues ir sistematizando comparaciones en el plano educativo. Tanto así que vean ustedes que en ese periodo aparece la obra de Raimundo Lulio, que empieza, ¿no?, a hacer trabajo de comparativismo pedagógico. Sin embargo, definitivamente es el siglo XIX, es decir, el momento en donde va surgiendo el nacionalismo moderno, en donde empiezan a popularizarse este tipo de estudios comparativos, ¿verdad?, para evaluar diferentes formas que tenían los sistemas educativos de las distintas naciones. De ahí la obra de Julian, publicada en 1817, denominada Bosquejo y vistas preliminares de una obra sobre educación comparada, que se considera, bueno, el gran referente, ¿verdad?, y el punto, digamos, de inflexión en lo que sería la historia de esta disciplina. Así las cosas, entonces el autor empieza a hacer esa aproximación conceptual. Él empieza primero dejando claro qué es educación, ¿verdad? Da dos perspectivas que
terminan complementándose nuevamente la una con la otra, ¿verdad? No son para nada contradictorias, ni mucho menos excluyentes o algo parecido, sino que tienden a ser este complemento. Número uno, ver la educación desde un punto de vista humano. Y ahí es cuando el autor la define como un proceso de formación. Eso que no se nos vaya a olvidar. Y número dos, analizar la educación desde un punto de vista más estructural, más impersonal, como ese sistema, ese conjunto de instituciones formales que tienen a su cargo, bueno, el desarrollo de la educación. Por eso es que él hace esa síntesis al final de decir que, bueno, la educación es ante todo un fenómeno social que integra aspectos tanto humanos como estructurales, y es eso precisamente lo que estudia la educación comparada. Además de analizar la parte esa de lo que sería la educación, el autor hace algunas reflexiones, algunas aproximaciones sobre lo que sería propiamente luego la parte esa de comparada. O sea, ¿qué sería? ¿Por qué razón hablar de una educación comparada? Bueno, número uno, llama la atención esto, ¿verdad? El concepto de comparación, que en este caso, y como lo vamos a profundizar más en próximos capítulos, es ese método en donde se buscan encontrar semejanzas, diferencias y relaciones entre dos referentes educativos que se van a comparar, ¿verdad? De ahí que, bueno, la educación comparada se denomina de esa manera porque, digamos, su esencia es la aplicación de un método comparativo y un método comparativo al fenómeno educativo. Así que eso es importante que no se nos olvide, ¿verdad? Si no existe la comparación como tal, no podríamos hablar de educación comparada. Ahora, ¿qué se compara? Importante pregunta. Ven que en realidad es amplio el espectro de comparación. Pueden ser formas, pueden ser prácticas, normas, ideas, principios, es decir, es amplio lo que se puede llegar a comparar entre dos elementos educativos, de manera que, repetimos, puedan identificar semejanzas, diferencias, relaciones. Y el para qué, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la utilidad de esto? Bueno, básicamente, como pueden ver, es intentar evaluar, encontrar soluciones a problemas que siempre pues aquejan, ¿no?, la parte educativa. Bueno, buscar la innovación, poder comprender, ¿verdad?, el fenómeno educativo. Así las cosas, bueno, vamos a tener lo que él denomina la aproximación axiológica, es decir, ¿para qué la educación comparada? ¿Para qué hacer educación comparada? Y repetimos, en realidad son bastantes las utilidades, las funcionalidades. Caso, bueno, de lograr aprender, ¿no? Eso es importante, lo que sucede en educación. Siempre, eso sí, con la línea del contraste. O hacer evaluación, encontrar soluciones, poder obtener insumos para innovar, conocimientos, qué sé yo, ideas que nos permitan ir renovando lo que se hace en educación. Y por qué no, bueno, poder comprender, ¿no?, el panorama en el que estamos, en un plano internacional, y por qué no decirlo también en un plano propiamente nacional. La aproximación metodológica que él trabaja es básicamente explicar cómo se desarrolla la educación comparada. Y él propone 4 etapas, cada una muy diferenciada, pero que va siguiendo como una especie de secuencia. La primera etapa, vean ustedes, es una etapa de diseño, obviamente, donde se plantean hipótesis, objetivos, se toman ciertas decisiones de cómo pues hacer la recolección de información, ¿verdad? Cuál sería el problema a resolver, etcétera. Luego sigue ya una etapa segunda, que es más de recolección de datos, es decir, que instrumentos, que todos los procedimientos que yo defino en la etapa 1 ya se lleven al campo, y a partir de ahí empiece a obtener los datos, la información que yo requiero
para poder después hacer la información, hacer la comparación y obtener el conocimiento que busco. En una etapa tercera es cuando ya se hace todo el procesamiento de los datos recolectados en la etapa 2 y se empiezan a hacer diferentes relaciones, comparaciones, etcétera, para finalizar en una cuarta etapa ya más de explicación, más de interpretación, más de ir verificando lo que inicialmente se había planteado. Las características definitorias son muy importantes en este capítulo porque si ya nos ubican, ¿no?, en lo que es propiamente la educación comparada. Muy interesante el tema del nombre, lo vamos a comprender más, si no me equivoco, en el capítulo tercero. Él habla de pues una educología comparativa, que es el término, digamos, más apropiado para ver a la educación como una ciencia. Ya ustedes lo van a ver más adelante. Luego, bueno, la naturaleza científica, efectivamente, o sea, la educación comparada es sobre todas las cosas una disciplina, dice él, de investigación. Así que por ahí viene mucho este tema de su carácter científico. Tiene un objeto material, es decir, estudia fenómenos relacionados con la educación, y un objeto formal que se refiere, bueno, a cómo va a ser ese abordaje del objeto material. Bueno, analizando relaciones, interacciones entre las realidades o los fenómenos que se comparan. Finalmente, dentro de las características que el autor denomina definitorias, vemos los propósitos que tiene la educación comparada, y está muy claro, ¿verdad?, que el objetivo por el cual se desarrolla la educación comparada es obtener, generar conocimiento, pero ojo, no cualquier tipo de conocimiento, un conocimiento que sea confiable, que tenga validez, es decir, que sea científico, y un conocimiento que por lo tanto al momento de aplicarlo nos pueda ayudar a mejorar la acción educativa. De esta manera, bueno, hemos hecho esta síntesis de ideas principales del capítulo número 1. De verdad esperamos que con esto ustedes puedan abordar con más tranquilidad, con mejor orientación, la lectura de ese capítulo, y más adelante, bueno, su estudio para ir desarrollando las diferentes actividades evaluativas que conforman la asignatura. Realmente, pues muy agradecido, y bueno, la invitación para que puedan continuar con la secuencia de estos materiales sobre la unidad didáctica de nuestra asignatura Educación Comparada. Saludos cordiales.